Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por el favor de su preferencia. A nombre de mi amigo y compañero Héctor González, les doy la bienvenida a Mula de 6, un espacio de Vértigo TV. Hoy vamos a tocar un tema que nos atañe a muchos mexicanos. No solo por estar en ciudades, este problema ya se ha generado inclusive en localidades más pequeñas. Y nos estamos refiriendo a la movilidad. La movilidad tanto de peatones, bicicletas, motocicletas, camiones, etc. Y para esto hoy nos acompaña la diputada Laura Ballesteros, asambleísta del Distrito Federal. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre todos los espacios que se abren para poder hablar sobre la importancia del peatón, el ciclista y sobre todo de la persona en una ciudad son bienvenidos. La Ciudad de México necesita comenzar a pensarse distinto. Laura, tú traes una agenda muy importante y muy pujante con respecto a la movilidad. Platícanos de ella. Te platico brevemente que hace ya un año prácticamente que inició la legislatura en la Asamblea Legislativa, trabajamos la iniciativa de ley de movilidad del Distrito Federal, una ley que a lo largo de 8 meses tomó de tiempo para su construcción, y en esta ley salimos a la calle a hacer los recorridos que hacen todos los capitalinos día a día. Sabemos que son recorridos duros, sabemos que hay familias que hoy no pueden dedicarse tiempo entre ellas porque están utilizándolo en transporte público. Cerca de 2 o 2 horas y media en promedio la gente está utilizando al día para moverse de un lado a otro. Están invirtiendo las familias más pobres de la ciudad más del 43% de su salario en transporte público, obviamente en detrimento de la calidad de vida, de la salud, de la vida familiar. Y es aquí cuando creo que vale la pena, y sobre todo de la seguridad. Los accidentes viales son la primera causa de muerte entre capitalinos. Los índices también un poco de asaltos que se dan o en microbuses o en paraderos. Y todo esto nos hace como desde este lado de la palestra como legisladores hacer un alto. Nos debe de obligar a hacer un alto y reflexionar qué está sucediendo en una ciudad como esta, en donde no obstante la cantidad tan absurda y obscena de dinero que se ha estado gastando en materia de transporte público y de vialidades en la ciudad, hoy esta ciudad sigue sin darle a los capitalinos lo que necesita. A partir de eso es que empezamos a trabajar esta ley. Esta ley fue evaluada por un consejo técnico de expertos, de ciudadanos, y sobre todo de gente que lleva mucho tiempo trabajando este tema para que pudieran analizarle, que pasara la prueba del ácido, y obviamente con toda esta construcción ciudadana y con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Asamblea pudiera ser presentada. La ley fue presentada el 10 de abril de este año con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la ciudad. Si el día de hoy la ley fuera votada, contaría con cerca de 44 votos, porque es el número de legisladores que a lo largo de todo este tiempo han estado sumándose a favor de la iniciativa. Y hay 4 puntos fundamentales que esta iniciativa busca precisamente para atender la problemática que hoy nosotros sabemos que existe. 3.3 millones de horas hombre al día perdidos por los tráficos de la ciudad. Los accidentes viales, la primera causa de muerte entre capitalinos, de 2 a 2 horas y media, lo que la gente invierte hoy en tránsito. La gente pobre usa el 43% de su salario en transporte. Todas estas variables nos invitan a pensar en 4 cosas fundamentales. 1, la movilidad tiene que ser reconocida como un derecho para todos los capitalinos. Hoy el gobierno no nos hace ningún favor en dotarnos de servicio de transporte, pero lo más importante, no nos hace ningún favor en dotarnos de espacios para podernos mover. Hoy la ciudad, el 80% de la superficie de la ciudad está destinada al coche. Por eso cualquier otro elemento de movilidad, llámese moto, bici o peatón, que se meta en el espacio del coche, que es el 80%, es casi todo el espacio de la ciudad, de inmediato es visto como un intruso, ¿no? O está visto como alguien que no está generando una lógica civilizada. Pues claro, el coche manda hoy en la ciudad y eso tiene que cambiar. Número 2, estamos buscando que el peatón sea el centro de toda la toma de decisiones de la política de la ciudad, precisamente intentando construir una ciudad para las personas. Hoy, desde la obra del Metrobús hasta cualquier vialidad que se quiera pensar, tiene que pensarse primero en la persona y a partir de la persona y sus espacios el resto de los elementos. Número 3, estamos promoviendo al transporte público como el eje de la movilidad de la ciudad. 70% de la población, si no es que un poco más, se mueve hoy en transporte público aquí en la ciudad. Si queremos construir una ciudad libre
equitativa, que le pueda dar a los ciudadanos lo que necesita. Hay que invertir en transporte público. Ahí está concentrada la gran parte de la sociedad y hoy no está recibiendo un servicio como el que necesita y espera. Y por último, estamos promoviendo formas alternativas de movilidad en la ciudad, reconociendo la caminata como una forma de movilidad. Esto es importante y es de avanzada, porque hoy la ciudad no tiene banquetas. Tan la caminata no es reconocida como forma de movilidad. Bueno, la movilidad ni siquiera es reconocida, pero tan no es reconocida como forma de movilidad que hoy la ciudad no tiene banquetas. 10% de la gente en la ciudad afirma no tener banquetas en sus colonias, en la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Y número 2, la bicicleta y la motocicleta también reconocidas como forma de movilidad, donde ellas puedan tener también su espacio para poder circular y moverse en la ciudad. Laura, acabas de mencionar un punto muy importante con respecto a la falta de ciertas condiciones para que los ciudadanos pues tengamos acceso a esta movilidad. Las banquetas. En algunas colonias no hay banquetas o las banquetas son muy estrechas. ¿Y qué pasa con todas esas banquetas que están ocupadas por comercio informal, por puestos de garnachas, hasta donde tengo entendido la ley prohíbe ese tipo de prácticas? ¿Esta ley de movilidad que impulsas también va a hacer algo para regular esta situación? Totalmente, de hecho, justo es lo que estamos nosotros buscando. Esta ciudad no estuvo pensada desde sus inicios en administraciones pasadas, en la ejecución de política pública para las personas. Se piensa primero en el auto, se piensa primero en el edificio, se piensa primero en el desarrollo constructor, se piensa primero en un montón de elementos que no tienen que ver con la gente, que son los elementos por sí solos materiales en el espacio público, que hoy entonces nosotros volteamos y no existe espacio público para la gente. Niños, abuelos, personas con discapacidad, grupos vulnerables, tener que circular en la Ciudad de México se convierte en un deporte extremo hacerlo. Hay una persona muy importante dedicada al análisis de la movilidad en las ciudades, Guillermo Gil Peñalosa, y tiene un argumento que nos gusta mucho trabajar en ciudades como estas. Hoy las ciudades parece que están construidas para atletas de 30 años, ¿no? Y si no eres un atleta de 30 años en perfecta condición, es imposible que puedas circular por allí. Cuando tú piensas en una calle, cuando tú piensas en el espacio público, lo primero que tienes que pensar es si al niño que más quieres o al abuelo que más quieres lo dejarías en la calle para que pudiera circular de un lado a otro. Y la respuesta va a ser no en muchos de los espacios de la ciudad. Hoy, si no hay banquetas, las pocas que hay o están destruidas o están obstruidas. Y de pronto podría parecer un tema que no es relevante para la ciudadanía, pero yo sí quiero ponerte una cifra sobre la mesa de la importancia que nos habla de esto. Si el 70% de la población es usuario del transporte público, entonces el 70% de la población es usuaria de banquetas y hoy no existe. El primer peatón de la ciudad es el usuario del transporte público porque es el que usa banquetas y caminatas para moverse de un lado a otro y hoy no las tiene para poder circular. Los accidentes viales son la primera causa de muerte, como ya habíamos platicado, y sobre todo las muertes por atropellamiento están significando un número importante en nuestra ciudad, el cual tendría que revertirse. El 70% de los atropellamientos en la ciudad, que muertes por atropellamiento tenemos alrededor de 1,000 al año, el 70% de estas muertes ocurren en zonas donde no existe infraestructura peatonal. Es triste saber estas cifras que a mucha gente no le gusta manejarlas, ¿no? Y es algo que nos debería preocupar lo suficiente como para ponernos las pilas y poder pues apoyar y poner algo de nuestra parte. Y en ese sentido viene algo muy sentido por parte de la ciudadanía. Automovilistas se quejan de los ciclistas, ciclistas se quejan de los motociclistas se quejan de los peatones se quejan de todos. Entonces, ¿cómo conformar una cultura o cómo impulsar una cultura vial que pueda responder a todas las necesidades y que pueda llevarnos a un buen puerto? Claro. Tu pregunta es importantísima porque toca 3 ejes rectores que he venido trabajando desde la asamblea, no sola, sino acompañando a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones expertas que llevan mucho tiempo en estos temas, impulsando agendas como estas. La movilidad en bicicleta y la movilidad peatonal no nació este año en la Asamblea Legislativa. La gente va a pasos agigantados
por encima de la agenda del gobierno. Aquí sí hay que decirlo con mucha humildad y con mucha claridad. Nosotros vamos corriendo detrás de la bici, como pudiéramos decirlo, en agendas como esta. La gente lleva mucho tiempo ya intentando cambiar el paradigma en la ciudad. Por eso de pronto pensar que nos hace falta cultura es cierto, pero también hay que pensar la cultura que hace falta en el gobierno. Yo sí me atrevería a decir, creo que hoy los ciudadanos están en mejores condiciones de enseñarnos lo que tiene que ser la nueva cultura de la movilidad que nosotros como gobierno. Pero dejando ese lado la reflexión, y tiene que ver con estos tres, hay tres cambios que hemos estado impulsando en este trabajo a favor de la movilidad y sobre todo a favor de construir ciudades seguras y para las personas en el Distrito Federal. Número uno es el cambio administrativo e institucional. Hay que empujar un cambio desde el gobierno que implique una nueva organización del gobierno a favor de las personas en una ciudad como esta, a favor de la movilidad y del espacio para todos. CETRAVI tiene que cambiar su nombre a CEMOVI, Secretaría de Movilidad, que de hecho de la mano del jefe de gobierno impulsamos este cambio y le cambiamos el nombre ya hace 3 meses a la Secretaría, esperando que en los siguientes meses se termine de constituir el cambio. Hay que cambiar también los nombres de las propias comisiones, la transversalidad del tema alrededor de todas las secretarías y sobre todo funcionarios que no estén preocupados por sancionar peatones y ciclistas, sino funcionarios que estén preocupados por salvar la vida de peatones y ciclistas en la ciudad. No olvidemos que todos somos peatones y que son los más vulnerables de la cadena urbana. Número 2 es el cambio presupuestal que se está buscando en la ciudad. Dime en qué gastas y te diré quién eres. No podemos decir que nos interesa la seguridad de las personas o prevenir los accidentes o la cultura vial o la educación si hoy no estamos destinando un solo peso en eso en nuestra ciudad. Se está gastando prácticamente el 60% del presupuesto para infraestructura en la ciudad, se está gastando en infraestructura vial. Y entonces no hay espacio para infraestructura peatonal ni para los distintos elementos de movilidad. Eso tiene que cambiar. Y estamos trabajando con la Cámara de Diputados en este tiempo que es presupuestal para que el Distrito Federal reciba recursos etiquetados especial y únicamente para infraestructura peatonal, no más segundos pisos, no más autopistas urbanas, no más vialidades elevadas. La gente necesita espacio donde pueda caminar. Te pongo un ejemplo que va a sonar un poco radical, pero en Corea del Sur, a principios a finales de la década pasada, tiraron el segundo piso que tenían ahí. Se dieron cuenta que la cantidad de gente que pasaba por ahí era mucho menor que la gente que podía utilizar el espacio y generaron un parque lineal. Y la persona que lo hizo, que era presidente municipal o alcalde en ese entonces, hoy es presidente de Corea del Sur. A veces parecen que pudieran ser medidas impopulares, pero es al contrario. Estás generando espacio para la mayoría. Y número 3, y es el más importante, es el cambio cultural. Cómo nosotros, a través de Construyendo Ciudadanía, generamos un paradigma distinto en la ciudad. Y esto implica al gobierno, con sus funcionarios, eso implica a los ciudadanos, eso implica a los legisladores y a todos los que estamos en este tema. Necesitamos que la educación vial sea una materia obligatoria en todas las escuelas del Distrito Federal y necesitamos sobre todo hoy respetar el flujo natural de las personas. No más puentes elevados peatonales, necesitamos construir a nivel de tierra las zonas seguras de cruce peatonal, necesitamos proteger a los grupos más vulnerables y sobre todo vigilar también las velocidades. Hablando un poco de moto al respecto, es importante decir que dentro de los vulnerables en la cadena de movilidad, los motociclistas son un grupo importante en esta vulnerabilidad, pero también tiene que ver un poco con las velocidades. Y es importante que tanto autos como moto o cualquier tipo de vehículo motorizado se le tenga muy cuidado los límites, sobre todo para proteger al propio usuario de la misma, ¿no? Hoy no está sucediendo. Y entonces volvemos al tema. Si la autoridad quiere sancionar a los ciclistas por no cumplir con la regla, debe ser así, porque esta ciudad las leyes deben de aplicar para todos. Pero sí hay que hacer una consideración previa antes de hacerlo. Mientras esta ciudad no tenga espacios para todos los sistemas de movilidad, entonces las multas no son procedentes, porque entonces hoy tienes que multar a la gente que tiene que pelear por espacio con el coche, porque hoy el coche tiene el 80% de la ciudad. Este espacio de movilidad viene muy a colación con respecto a lo que algunas personas me han comentado. Las ciclovías le quitan espacio a las calles. Por eso se hace el tráfico. No deben de darle un espacio a las bicicletas. Las bicicletas deben de salir. Las bicicletas no pueden circular por ciertos lados. ¿Hasta dónde la bicicleta puede ser la solución del problema de movilidad aquí en el distrito?
puede ser un problema, puede ser parte de una solución importantísima para los problemas de movilidad de la ciudad. La bicicleta y la caminata deben ser contempladas como sistemas intermodales de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente no puedes hacer los trayectos tan largos que la gente hace en estas ciudades con los desarrollos urbanos tan desordenados que se han tenido, donde alguien está casi teniendo 40 kilómetros de distancia entre su casa y su centro de vida, de trabajo y de convivencia cotidiana. Eso tiene que cambiar. El desarrollo urbano y la movilidad tienen que ir de la mano. La mejor movilidad es la que no existe. Y nuestras ciudades, sobre todo tienen que tender a movilidad cero. Independientemente de eso, hoy en lo que vamos avanzando en un futuro hacia allá, la bici y la caminata tienen que ser formas complementarias de movilidad para todos. Trayectos cortos y trayectos intermodales con bicicleta y con caminata deben de ser prioridad para la ciudad. En un esquema de calle completa, de calle para todos, algo que está trabajando la nueva Secretaría de Movilidad, es importante contemplarla y ni modo. El 80% que hoy ocupa el coche tiene que disminuir y el coche tiene que tener la solidaridad para generar el cambio para beneficiar a las personas. Necesitamos en un esquema de calle completa un espacio donde el peatón tenga su espacio para caminar, donde la bicicleta pueda circular, donde existe un carril de circulación de transporte público exclusivo para el transporte público y un carril o otros dos, cuando mucho, para el automóvil. Hay un ejemplo muy exitoso que ha sucedido en Nueva York, donde han estado haciendo esto. Es un mito que se piense que esto genera más tráfico. Al contrario, está comprobado que si tú siembras autopistas vas a cosechar automóviles. Lo que necesitas es diseminar el uso del auto y sobre todo generar otras opciones. Hoy yo me muevo en coche, o tú o quien sea, porque es lo único que tenemos para hacerlo. Si hoy la ciudad nos diera otra forma de movilidad, estoy segura que existirían muchas personas que la tomarían. Lo que están haciendo en Nueva York son estudios para poder reordenar el tránsito vial y al mismo tiempo generar espacios peatonales para las personas. Entonces, a través de estudios hay ejemplos muy claritos de ejes viales con 6 carriles de un solo sentido todos. Aquí en la ciudad conocemos muchos, y donde de repente el eje vial de 6 carriles, 2 cuadras adelante, se hace de 2, porque se les ocurrió hacer eso así y pusieron más calles en otros sentidos aquí, ¿no? Eso lo que está generándote es un cuello de botella. Y eso no es ocasionado por la bici, es ocasionado por las malas decisiones que tienen las personas que ejercieron gobierno hace tiempo y que se encargan del ordenamiento vial. Lo que se propuso en Nueva York para controlar ese tipo de caos vial fue generar un estudio para que pudieran dar cauce a los vehículos que ya se estaban atorando adelante en 2 carriles y poder generar toda una zona segura para la gente. Y lo que hicieron fue quitar 4 carriles desde antes a la vialidad donde ya se hacía de 2 al frente, ¿no? Y todo eso lo hicieron con espacio peatonal y reordenando el tránsito vehicular. Hoy el resultado que se tiene en Nueva York en la mayor parte de sus calles es ya no hay embotellamientos como los estaban teniendo antes, y hoy tienen espacio para que la gente pueda circular. No es fácil, los cambios culturales toman tiempo, tienen resistencia, pero sin duda eso es a lo que tenemos que aspirar. Yo quisiera escuchar, y esto lo hemos planteado en muchos foros también, algún político que en una campaña electoral nos dijera claramente y ante cámara o micrófono que su propuesta inicial es construir más vialidades para los coches, asegurar que tengan estacionamiento en las calles, y entonces construir una ciudad donde... Yo no he escuchado nunca un solo político que proponga eso, porque no es, por supuesto, que lo que la gente está esperando escuchar. La gente lo que está esperando son espacios para todos. Eso sí, cuando el político llega, sí genera más vialidades y más estacionamientos para los autos. Yo creo que eso precisamente es lo que tenemos que cambiar, y eso es a través de una ley que pueda poner sobre la mesa los puntos a observar, una ley que convierta en política de Estado las acciones de gobierno que hoy en algunas partes de la ciudad ya se ven y ya se emprenden, y sobre todo una ley que nos ayude a generar conciencia entre todos. Yo creo que en la medida en la que el coche se da espacio para otros elementos de movilidad, en esa medida vamos a tener una ciudad que sea segura y sobre todo una ciudad que pueda ser referente mundial. Acabas de mencionar hacer una ley. Ahora, atrás de cámaras, antes de iniciar esta charla, platicamos acerca de que se está proponiendo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública multar a los ciclistas, ¿no? Y la pregunta que te hacía, y repito ahora en cámara, es ¿cómo es posible generar una ley o cómo garantizar que esa ley que estás generando se cumpla si actualmente
la misma autoridad no está ejerciendo pues su parte de autoridad y haciendo cumplir la ley. Así es. ¿Cómo se hace esto? Eso es uno de los principales puntos con los que platiqué con el secretario de Seguridad Pública la semana pasada a propósito de esta nota que salió, con la intención que tienen de construir un reglamento que multe ciclistas y peatones. Es un despropósito para la agenda de movilidad, va totalmente en contrasentido de lo que el propio jefe de gobierno ha propuesto y nos ha dicho que está interesado. Nosotros queremos una ciudad donde se aplique la ley pareja para todos, pero donde sea también una ciudad donde se incentive otras formas de movilidad. Yo creo que hoy la policía tendría que estarse dedicando a atacar los principales problemas de seguridad de la ciudad, que bastantes tenemos, a estar correteando ciclistas por la ciudad o correteando motociclistas, como también ha sucedido. Yo he tenido muchos reportes de motociclistas, incluso que ya fueron a poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque no existen protocolos de atención y sanción a los motociclistas en la ciudad, y lo mismo existe con los ciclistas, no existen protocolos en lo mismo, y en el reglamento tendría que estar estipulado no solo la sanción, sino el protocolo a seguir. Yo creo que en una ciudad donde hoy no se cuenta con un espacio para poder circular con todos los elementos de movilidad que la ciudad necesita, es imposible poder entonces pensar que hay que estar multando gente que no esté utilizando su espacio. Yo me pregunto, ¿qué espacio puede tener una persona cuando el 80% de la ciudad está dedicada a coches? No existe tal. Ahora, a propósito un poco de este tema, hay comercio ambulante en las vías públicas, hay automóviles estacionados en los espacios peatonales, hay un sinfín de catálogo de delitos que tendrían que ser sancionados, que hoy no está sucediendo. El primer compromiso que estaremos pidiéndole al secretario de Seguridad Pública es que nos genere una ruta de trabajo muy clara de qué manera va a liberar a la ciudad de todos los peligros que hoy se enfrentan los peatones en la ciudad, y eso incluye comercio ambulante, incluye también las banquetas obstruidas por otros vehículos, y después entonces empezar a generar una lógica de sanción. Aquí hay un debate complicado, hasta dónde el reforzamiento a través de la ley genera el cumplimiento de la misma, y hasta dónde la educación y la cultura genera también el respeto de la ley. Yo creo que las dos van de la mano, ni muy a través de una ley muy severa que genere resistencia, pero tampoco olvidar que es importante que tengamos inversión en cultura. Para cerrar nada más tu pregunta de la importancia de invertir en cultura para todos en educación. En Medellín tienen un metro que inauguraron hace 11 años. Y tienen un programa que se llama Cultura Metro, donde invierten más del 20% del presupuesto del metro en educación y en cultura para los usuarios del metro. Evidentemente que cuiden las instalaciones, las distintas reglas que existen de convivencia en el espacio público. Hoy el metro de Medellín, a 11 años de haber sido inaugurado, se ve más nuevo que la línea 12 del metro, que tiene menos de un año de haberse inaugurado. Y esto es el gran resultado y la gran diferencia de quienes invierten en educación y cultura en los usuarios a los que no lo hacen. Entonces, si nosotros no lo hacemos, no va a haber dinero ni regla que alcance para que la gente pueda pues, generar una buena lógica de convivencia, ¿no? Finalmente es un trabajo conjunto. No podemos apartarnos ni como ciudadanos, ni como autoridades, ni como nadie. Todos somos usuarios del mismo espacio. Así es. Y no podemos dejar de lado que tenemos parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo. Recuerdo, para poner un par de ejemplos con respecto a la educación, o la cultura, mejor dicho. Tanto tenemos espacios pues secuestrados literalmente por el comercio ambulante, como también tenemos espacios secuestrados por madres de familia, por choferes que van por sus hijos a la escuela y le confían 2, 3 carriles de una calle. Lo vemos en calles céntricas, y tenemos a la patrulla cuidando a que los papás puedan estar en doble o triple fila para recoger a los niños. Claro. ¿No? O sea, y podríamos decir, es que el gobierno tiene la culpa porque no aplica la ley, pero también la escuela tiene la culpa, también y la mamá y el niño. Y todos tenemos la culpa, ¿no? Esto debe ser un trabajo conjunto. Con respecto a la educación va a permear de una u otra forma el poder tener una mejor movilidad en cualquier ciudad. Sin embargo, no va a ser
rápido. Y muchas de las quejas que también hemos oído es que las autoridades buscan soluciones inmediatas. No estamos buscando a solución a largo plazo. Tu propuesta o la propuesta que estás acompañando, que estás generando, ¿también prevé esto a largo plazo? Porque a corto plazo no vamos a ver soluciones muy rápidas, ¿sí? No, sin duda, tú has tocado dos temas fundamentales. Yo primero, con respecto a cómo nos toca a todos, ese es el primer gran cambio que estamos esperando en la ciudad. Y creo que ese cambio inicia preguntándonos todos, todas, amas de casa, profesionistas, niños, funcionarios, políticos, empresarios, ¿qué ciudad queremos? Eso es el primer planteamiento que tenemos que hacernos, hacia dónde queremos ir como ciudad, porque francamente el modelo que tenemos hoy a todas luces no está funcionando. Número dos, ¿qué prefiere una mamá, por ejemplo, cuando lleva a su niño a la escuela? Que se le construya una bahía adicional para que el coche pueda, y entonces el niño camine 1 centímetro y se meta, o prefiere una banqueta ancha y amplia para que cuando el niño salga de la escuela y camine de un lado a otro, no sufra pues la mala suerte o el riesgo de ser atropellado en las calles. Yo prefiero una banqueta ancha donde el niño pueda caminar y pueda ir de un lado a otro. Pero hoy parece que este viejo paradigma nos gana. Y pudiera ser que en materia de sentido común, es el menos común de todos los sentidos, lo sabemos. ¿En qué momento hay una ciudad con vialidades de 8 carriles nos pueden parecer más seguras y modernas que una ciudad que tenga espacio público y banquetas anchas para que la gente pueda caminar y hacer vida y los niños puedan hacer lo mismo? Esa es la parte que tenemos que sopesar y que creo que hoy con un modelo agotado tiene que cambiar. Y número dos, la ley, por supuesto que eso es lo que busca. La única forma que una acción de gobierno se convierta en política de Estado y la política de Estado a su vez genere un proyecto a largo plazo es a través de la ley. No hay tampoco que ser injustos. En el gobierno anterior con Marcelo Ebrard se dieron pasos importantes en inversión en materia de movilidad. El gran problema del gobierno de Marcelo es que nunca se preocupó por la intermodalidad, ¿no? Nunca hizo que la línea 12 del metro, con los sistemas de Covicis, con las inauguraciones de los centros de transferencia modal, estuvieran conectados uno y otro y que la gente pudiera hacer esos trayectos. Por eso hoy de repente llegas a alguna zona de la ciudad y se te acaba el transporte público, porque nunca se apostó a la intermodalidad. Y entonces lo que sucede es que uno queda como ciudadano a la expectativa de que el siguiente jefe de gobierno llegue o iluminado o con buena voluntad o con algún tipo de coyuntura que le genere la necesidad de trabajar en movilidad. Yo creo que eso tiene que terminar, sin importar quién esté gobernando la ciudad, de personaje o de partido político. La ciudad tiene que pensarse de aquí a 15 años. Y la ley eso es lo que está garantizando, los pasos a seguir para que esta ciudad se convierta en 15 años en la ciudad moderna, con futuro, segura y construida para las personas, donde la persona es el centro, que eso es lo que creo que todos como capitalinos estamos buscando. Y en ese sentido, reordenar el uso de la calle, que cada sistema de movilidad tenga un espacio seguro para poderse mover, que todos puedan elegir en libertad de qué manera quieren moverse. Dos, donde el comercio, por supuesto que exista, pero ordenado, no obstruyendo la vía pública, pensando a lo mejor en centros de transferencia modal, donde como ya lo hicieron en el Rosario, el comercio puede estar ahí, que es donde confluye toda la gente, más no en la calle, y donde podamos generar una ciudad más segura. Nosotros estamos buscando que hoy, de estos casi 1000 muertes que se producen en la ciudad por accidentes de tránsito y atropellamientos, se reduzcan al máximo y que estemos al tiro de lo que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a todos los países que tomen medidas al respecto y donde hoy dejen de gastar dinero en lo que no deben y que empiecen a construir espacios para todos, para que cuando nosotros estemos analizando el tema de seguridad vial, dejemos de estar observando que el 70% de los accidentes se dan en zonas donde no hay infraestructura para las personas. Laura, pues deseamos la mejor de las suertes a la ley y a todas las políticas que estás impulsando, no solo por la empatía hacia tu persona, sino porque realmente nos conviene. Claro. Nos conviene como ciudadanos que tengamos espacios, que tengamos garantizada nuestra salud. Finalmente, la movilidad tiene que ver no solo con un derecho fundamental,
sino también con la protección de nuestra integridad física. Así Laura, es. te agradecemos muchísimo por el favor de... A ti te agradezco mucho. Si están interesados en @LBallesteros pueden encontrar más información o en www.lauraballesteros.org. Estamos ahí compilando toda la información. Queremos ciudades seguras, queremos ciudades altamente densificadas en el centro para que los viajes sean más cortos y sobre todo queremos ciudades donde hoy estemos pensándolas distinto y podamos nosotros generar desde la parte política que hoy nos toca pues los cambios que son necesarios. Muchas gracias. Claro. Y ustedes, amigos, recuerden que esto no es solo de las autoridades. Nosotros, como personas, también tenemos que poner nuestra parte. Les agradezco el favor de su atención. Yo soy Enrique León y a nombre de mi compañero Héctor González, los esperamos la próxima vez. Hasta luego.